Saludos y bienvenidos al mensaje anual del Estado de Orlando Regional Realtor Association. Soy Cliff Long, su director ejecutivo. Ha sido un placer para mí continuar sirviéndole a nuestros miembros en 2019. 2019 fue un año grandioso. Por supuesto, primero tengo que reconocer a nuestro equipo de líderes del 2019, quienes merecen el crédito por todas las grandes cosas que hemos logrado este año. Presidente Jeffrey M. Fagan, Presidente electo Reese Stewart, Tesorera Natalie Aerosmith, Secretario Tansy Soderstrom y Presidente anterior inmediato Lou Nimkos. Sin estos líderes voluntarios increíblemente dedicados, su asociación no podría cumplir con los objetivos de nuestro plan estratégico o desarrollar programas que beneficien a los realtors de Orlando, sus clientes de compra y venta de vivienda y nuestras comunidades. Tienen mi infinita gratitud. También necesito reconocer a la Junta de Directores 2019, quienes mantienen presentes los mejores intereses de los miembros en las muchas difíciles decisiones que enfrentamos. Luego, por supuesto, quiero reconocer a los voluntarios en los comités. En 2019, más de 1,200 miembros de comités fueron los caballos de batalla de la asociación, los que tocaron cada área de ORRA, desde el código de ética hasta la educación y nuestra campaña anual de concientización del consumidor. Esta asociación se trata de los miembros. Hablemos de membresía. En 2019, nuestra membresía de Realtors alcanzó más de 16,000 miembros y otros 400 miembros afiliados. Esto hace ahora la octava asociación de Realtors más grande del país y la tercera más grande en el estado de Florida, luego de nuestros amigos en Miami y West Palm Beach. Un dato interesante es que ORRA ha aumentado su membresía por un 57% desde el 2014. Podemos obtener algunos datos demográficos interesantes sobre la membresía de ORRA. La mayoría de nuestros miembros, en aproximadamente un 10%, son mujeres. Nuestro rango de edad más popular es de 40 a 49 años, con un 27% de los miembros que caen en este rango. El número de años que los miembros han estado en el negocio se distribuye uniformemente entre menos de 1 y 10 a 19 años. 6% de nuestra membresía ha estado en el negocio por más de 20 años. Que el 20% haya estado en el negocio por un año o menos demuestra que ahora es la opción número 1 para los realtors que están comenzando. Hablemos de números. Para octubre del 2019, el volumen anual de ventas combinadas de nuestros miembros aumentó un 3% a 8.8 mil millones de dólares. El precio promedio de venta aumentó un 8% hasta la fecha y el precio medio está arriba por 4%. Las ventas generales son planas compradas con 2018 atribuidas principalmente a nuestras continuas luchas con el inventario que no satisface la
demanda en los rangos de precios de $350,000 y menos. Los corredores de bienes raíces en ORRA son principalmente pequeños. De hecho, un 78% de nuestros corredores tienen 4 o menos miembros por oficina, mientras que el 4% tiene 25 o más miembros. Esto significa que ORRA es el lugar para los emprendedores. ORRA siempre está listo para ayudar a sus miembros. En 2019, nuestro departamento de membresía respondió casi 30,000 solicitudes de ayuda y distribuyó más de 12,000 Supra e-keys. Puede sentirse bien sabiendo que casi el 70% de los ingresos de ORRA para 2019 se utilizó en servicios para miembros. ¿Quieres ahorrar algo de dinero? Diríjase a la sección de Products and Services en el sitio web de ORRA. Un beneficio para miembros particularmente importante que lanzamos en 2019 incluye acceso gratuito al programa de seguridad Clear Light Realtor y un descuento del 60% en el paquete más costoso. Uno de los servicios para miembros más populares de ORRA es, por supuesto, nuestras estadísticas del mercado. Además del informe mensual Market Pulse, en 2019 agregamos informes de código postal adicionales y nuestros recursos útiles, como videos, infográficas y análisis del mercado en español. En el 2019, lanzamos 2 grandes proyectos para nuestro departamento de comunicación: un nuevo sitio web para miembros y un nuevo sitio web para consumidores. Los potenciales clientes se contactan con los realtors. Los dólares para la campaña de concientización al público se utilizaron al máximo en 2019. Nuestra innovadora campaña multimediática que promueve el valor que un realtor aporta a la transacción dio como resultados 4 millones de impresiones por parte de compradores y vendedores potenciales. Y nuestras iniciativas de relaciones con los medios en 2019 resultaron en 260 publicaciones impresas, televisivas, de radio y en por un valor de más de $350,000. Nuestras redes sociales se dispararon en 2019 con más de 11,000 seguidores en Facebook, junto con otros 10,000 seguidores en Twitter, LinkedIn y Instagram. Necesito que nos sigas en todas nuestras plataformas de redes sociales ahora mismo. Finalmente, hablemos de uno de los beneficios para miembros más importantes de ORRA, nuestro programa de estándares profesionales. Me complace anunciar que el número de casos de violación al Código de Ética de Realtor se redujo en un 27% en comparación con 2018. Me gusta pensar que este es el resultado de los esfuerzos de ORRA para aumentar el nivel de profesionalismo de realtors en todos los ámbitos. Fue un gran año para la educación en ORRA. Tuvimos 238 clases en 2019, un aumento enorme del 26% con respecto a 2018. La asistencia a clases presenciales
se redujo un 5%, lo que habla de la popularidad de nuestros muchos programas en línea y el hecho de que 2018 fue un año de capacitación obligatoria del Código de Ética. En 2019, guiamos a 2.500 nuevos realtors a través del proceso de orientación y recibimos 112 asistentes a nuestra primera clase en español. En 2019 marcó un lanzamiento de nuestro programa para corredores, Excellence in Professionalism, Platinum Key Certification, con 134 miembros corredores que ya obtuvieron su certificación. También otorgamos a 363 miembros la certificación de Excellence in Professionalism Gold Key Certification este año. GKC es por mucho la designación más numerosa del ORRA en 2019, con más de 3.100 miembros activos con la certificación. GRI está en un segundo lugar con casi 1,000 miembros que disfrutan de los beneficios de la designación. ORRA ya tiene sus premios Achievement in Continuing Education, ACE, que honran la culminación de educación continua por 2 años. Aprendimos que los miembros están tan entusiasmados por aumentar su base de conocimiento que tuvimos que agregar una categoría que reconoce la finalización de 150 horas de educación continua. Quiere compartir tiempo con sus compañeros realtors y los proveedores de productos y servicios que nos apoyan. ORRA está listo. Organizamos más de 60 eventos especiales en 2019 que van desde nuestro masivo Realtor Expo hasta una divertida recaudación de fondos para RPAC que involucró una expedición de pesca de parzo rojo en la costa de Florida. Nuestros concilios son perfectos para miembros que encuentran valor en rodearse con otros que comparten sus intereses en temas especiales de bienes raíces. En 2019, ofrecimos el Global Real Estate Council of Orlando, el Orlando Regional Commercial Council y Young Professionals Network, con más por ofrecer el próximo año. Los concilios se reúnen regularmente para eventos educativos y para construir redes de contactos e incluso trabajan juntos en proyectos de servicio comunitario. Los representantes de Global Real Estate Council of Orlando viajan alrededor del mundo promoviendo oportunidades de inversión en bienes raíces residenciales en Orlando. ¿No considerarías unirte a un concilio en 2020? Hablamos un poco más de YPN Orlando. El YPN de ORRA es increíblemente activo. Cuenta con 600 miembros y produce uno de nuestros programas de reconocimiento más populares, los premios 20 Under 40 Rising Stars in Real Estate. Puede estar seguro que los ganadores de estos premios anuales serán los líderes de mañana en su asociación, industria y comunidad. ORRA ofreció una variedad de otros programas de reconocimiento en 2019 diseñados para ofrecer a los miembros las felicitaciones que merecen. Además de los premios de YPN 20 Under 40, tuvimos Annual Realtor Awards, Achievement in Continuing Education Awards, Good Neighbor Awards, ORRA Honor Society. Felicitaciones
a todos los que obtuvieron reconocimiento en 2019, particularmente a nuestro Realtor del Año, Reese Stewart. Insto a todos a que pongan sus miras en solicitar al menos uno de nuestros programas de premios en 2020. Adelante con la defensa de los Realtors. El Departamento de Asuntos Gubernamentales trabajó arduamente para usted en el 2019. Seleccionamos a los candidatos de un cargo electo y apoyamos las campañas de nuestros candidatos recomendados. Recaudamos dinero para ARPAC y alcanzamos la meta a través de una serie de eventos y iniciativas para recaudar fondos. Pero lo más importante, este año, ORRA asumió un papel de liderazgo masivo para abordar la falta de viviendas asequibles en Orlando. Presionamos agresivamente a los legisladores en todos los niveles de gobierno y el presidente Fagan fue una figura con presencia constante en los medios de comunicación discutiendo la necesidad de más viviendas asequibles. Y nuestra propia vicepresidenta de Asuntos Gubernamentales fue nombrada por el alcalde del condado de Orange, Jerry Demings, para presidir el subcomité de accesibilidad y oportunidades del grupo de trabajo Vivienda para Todos. Su asociación pasó el 2019 construyendo un nombre para sí misma y para los Realtors de Orlando. Nuestro comité de relaciones con la comunidad participó y patrocinó monetariamente a organizaciones locales como United Against Poverty y el Boys and Girls Clubs of America. Estas buenas personas también sacaron de su tiempo para preparar y servir comida regularmente en la casa Ronald McDonald. Y, por supuesto, manejar nuestros premios ORRA Good Neighbor. En 2019, el premio Good Neighbor reconoció a 10 Realtors de Orlando cuyo trabajo voluntario personifica el espíritu Realtor del servicio comunitario, y las 10 organizaciones sin fines de lucro que representaron recibieron cada una un donativo de $1,000 de parte de ORRA. Movámonos a nuestra fundación. La Orlando Regional Realtor Foundation, el lado caritativo del ORRA, hizo cosas asombrosas en 2019. Para comenzar, completamos la construcción de 6 casas en la iniciativa de Heroes Commons en Jefferson Park. Las casas están ahora habitadas por sus nuevos propietarios, veteranos militares locales que recibieron las casas sin hipotecas. La fundación también tomó acción en nombre de las víctimas del huracán Dorian en las Bahamas. Un grupo de voluntarios de ORRA llevaron sus celulares y lista de contactos a la sala de conferencias de ORRA y comenzaron a marcar y llamar para recolectar dinero. Recolectaron más de $12,000, los cuales ORRA igualó para proporcionar vivienda temporaria para las víctimas en las Bahamas. Estén pendientes al 2020 cuando este proyecto se haga realidad. He guardado lo mejor para el final. Así que echemos un vistazo al 2020 y más allá. Estoy increíblemente orgulloso de anunciar que después de un esfuerzo de una década, en diciembre ORRA aseguró un nuevo edificio
para nuestra sede corporativa. Nuestro nuevo hogar estará ubicado en Orlando a lo largo de la I-4 cercano a Maitland y prometo que será un hogar digno de los Realtors de Orlando y la octava asociación de Realtors más grande de la nación. Así que cuando esté en Orlando para la National Association of Realtors Conference and Expo en 2022, pase por la oficina a saludarnos. Esperé escuchar mucho más sobre el progreso de la renovación de nuestro edificio. En 2020, nuestros planes van desde el lanzamiento de una empresa de gestión de asociaciones a gran escala, cambiar la marca de nuestra presencia en la web, mejorar nuestra campaña de consumo para continuar mostrando el valor de los realtors, profundizar en televisión y los medios digitales y asociarnos con organizaciones de bienes raíces en todo el mundo para mejorar nuestras oportunidades de miembros globales a escala global. Continuar expandiendo los beneficios de membresía de maneras que otras asociaciones no han pensado y expandir nuestro alcance comercial para ayudar a distinguir a Realtor Commercial en el mercado. Espere escuchar mucho más sobre el progreso de la renovación de nuestro edificio. También puede anticipar crecimiento continuo de oro en 2020 a medida que buscamos oportunidades para aportar más valor a nuestros miembros como organización individual y también en asociación con otros a nivel local y mundial. Abróchese sus cinturones porque este año será asombroso.